Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin, and at first we are going to read the versicle. Pay attention because we have for this week a new value. And remember, the value for this week is the truth. The truth. Okay, let's go to the Bible, and we have John 8:31 to 32. So he said to the Jews who had believed in him, if you continue in my word, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Okay, please pay attention one more time. John 8:31 to 32. So he said to the Jews who had believed in him, if you continue in my word, you are truly my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free. Okay, let's take a look for this word, the word truth at dictionary.com. Well, pay attention because here we have first the word like the TH zone, TH unvoiced zone. But it's interesting to know that when we're going to say the truth in plural form, we have two forms to make this pronunciation. I think the most common form for plural is this one, truths, okay, like with the S sound at the ending. But pay attention because there is another way to make this pronunciation, and it's interesting because we are going to interchange this TH sound for the voice at TH zone. Okay, that means that some people can say like truths, truths with the Z zone at the ending, truths, and another ones are going to say like truths, truths. Okay, I think it's clearly the second way is easy to make that pronunciation. Well, but now pay attention to the definitions. We have 6 definitions for this word. At first, we have to know it's a noun. Okay, it's clear. It's a noun. The true or actual state of a matter. And we have here one example for this. Okay, he tried to find out the truth. Hey, pay attention because this is past simple tense. In the past, somebody try to find out the truth. Well, I like to know, hey, what is that truth? Well, and in the second one, we have conformity with fact or reality, like verity, the truth of a statement, the truth of a statement. Well, what more we have? A verifier or indisputable fact, proposition, principle, or the like. For example, mathematical truths. Well, and number 4, the state or character of being true. Number 5, actually or actual existence. Number 6, obvious or accepted fact. Okay, well, but I want to show you something else. We have many things about this word, but it's interesting because here we have more about truth. Okay, what is the basic definition of truth? Here we have one definition for this because truth means the actual state of a matter, an adherence to reality, or maybe an indisputable fact. Okay, we can say, okay, true is these are the 3 most common definition, but maybe there is something else or several other sense as a noun. The true refers to the version of reality that we exist in, but it is more simple. If you are telling the truth, you are describing the world as it actually is and not making things up or telling lies. And well, we have some example about the use for this, but I want to show this part.
Where does truth come from? Okay, the first records of truth come from before the 900s. It's come from the Old English noun, and the Old English noun is this one. Pay attention because it's similar. Just we have to change the form of the in this case for the vowels, and is related to the Old Norse. And the word in Old Norse is this one. This is the word. In Old Norse, this word, the meaning is fate. Fate. Okay, pay attention because this is really interesting. Bueno, cerraríamos con eso lo del versicle, ¿verdad? Fuera, digamos, del contexto de la Biblia, si nos vamos al dictionary.com, ahorita nos están diciendo, ¿verdad? En ese diccionario, que la palabra truth en inglés, que significa verdad, está relacionada a el inglés más antiguo y a su vez a lo que vendría siendo las lenguas nórdicas. De acuerdo a las lenguas nórdicas, la palabra proviene de otra que significa fe en lengua nórdica. Entonces, imagínense cómo eso, la verdad y la fe está relacionada en un pueblo, digamos, que no necesariamente pues, es un pueblo cristiano, ¿verdad? Como dándonos una idea de la importancia que tiene la word de la truth. La podemos ver en muchas expresiones, en songs, en art, en el arte, en las canciones que escuchamos. Tengamos la atención siempre que vaya eso de truth, truth. De hecho, yo podría mencionarles, por ejemplo, los señores estos que a mí me gusta tanto escucharlos, que son Depeche Mode. Tiene una canción que así se llama, Policy of Truth, que lo traduciríamos como la política de la verdad, Policy of Truth. Y podemos ver mucho más relacionado a eso. Well, that's gonna be all. Bueno, con eso terminamos y vamos a trabajar con el material de Steve Jobs. Bueno. Estamos haciendo este análisis, ¿verdad? Concentrándonos más que todo en simple past tense de lo que viene siendo el speech de Steve Jobs. Ya trabajamos unas partes, ¿verdad? Y por cómo vamos y por experiencias previas que hemos tenido con otros grupos, ¿verdad? Diría yo que no lo vamos a alcanzar a ver todo, ¿verdad? Por el tiempo. Ya solo nos quedaría, digamos, la clase de hoy y la clase del día de mañana. Entonces, quiero proponerles una actividad, ¿verdad? Pero no es tarea, es solo para que lo quiera realizar. Donde nos quedemos, ¿verdad? Al día de mañana, la propuesta sería que usted continúe haciendo el análisis, ¿verdad? Ya llevamos con hoy y mañana ya 4 veces más o menos de estar haciendo lo mismo, ¿verdad? De ir revisando este speech y de ir clasificando las palabras que nos interesan de acuerdo al past simple tense. Entonces, creo que ya tenemos una luz de cómo irlo haciendo. Así que la invitación, ¿verdad? A que se propongan hacerlo, ¿verdad? En fin de semana, como un ejercicio, ¿verdad? Para practicar lo que es past simple tense. No es tarea, ¿verdad? No es nada que yo les esté exigiendo, pero si alguien quiere hacerla y compartirme lo que ha trabajado para ver si hay algo que esté bien o que quiera que corrijamos, yo con mucho gusto lo estaré recibiendo. Bueno, let's get it started. Well, let's see. Past simple. Hemos tenido una columna para past simple y hemos dicho que acá vamos a poner todo lo que no sea past simple, like adjectives, maybe nouns, or maybe can be adverbs. Okay, let's continue. Vamos a ir línea por línea o sentences by sentences. Okay, pay attention for this part. None of these had even a hope of any practical application in my life. Okay, en esa línea, tell me dónde hay un past simple. Had even Had even, okay.
Very nice. Sería el had, lo podríamos poner. Y ojo, aquí está solito. No lo acompaña ningún otro verbo. Bien. Eh, la oración no está diciendo nada de esto, de lo que había estado hablando, ¿verdad? Ha tenido, ¿verdad? Algo de esperanza a nivel práctica o de aplicación práctica en mi vida. Ok, well, continue. Vamos a la siguiente parte. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. Ok, en esta parte, where is the past simple? Where? Ok, podríamos pensar en where. Ok, ¿qué más? Tell me, is something else? Years? First, no, ese es un número ordinal, para decir la primera, no es past simple. Came. Came back. Ok. Came por sí solo es un verbo en pasado, pero esta es una phrasal verb. Entonces tiene que ir acompañado de came back, ¿verdad? Porque solo came, pues es el pasado de venir, ¿verdad? Pero came back es como retornó a mí, ¿verdad? O vino de regreso, ¿verdad? Hacia mí. Ok, very nice. Ahora, el del where, no lo he anotado por lo siguiente. Recuérdense que hay que tener especial cuidado con los verbos to be en past, was o were y con el verbo had, porque estos nos están apuntando sí a tiempo pasado, pero no un pasado simple. Entonces, were designing es pasado progresivo, algo que no hemos estudiado, que es lo que siguiente que se nos viene ya para la otra semana y que pues no sería past simple. Si solo estuviera where, sí, pero está un ing. Entonces ya eso es otra estructura, ya es otro verbal tenses. Okay, let's continue to the next part. Pay attention. And we designed it all into the Mac. En esa oración, Designer. very nice, design it, excellent. Es un past simple, en este caso, es para un regular verb. Continuemos. La siguiente dice, it was the first computer with beautiful typography. Tell me the Was. past. Was, ok. Aquí sí estaría el to be en was para lo que vendría siendo past simple. It was. Ok, el was ya lo vimos, ya lo tenemos anotado de otros, el was y el were, pero lo vamos a ir agregando a medida que vayamos avanzando. Ok, continuemos con la siguiente. La siguiente dice, if I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportional spaced font. Drop. Ok, drop in. Ok, ¿algo más? Will have. Would have, no, would have, no. Would es de las que se utilizan para formar los modals. Es un modal, pero no es past. ¿Ok? ¿Is something else? ¿Hay algo más? Have never. Have never had. Would have never had. Ok, eso es interesante porque es como un juego de palabras en el verbo have. Entre el would have, never had. Bueno, aquí sí, este had está haciendo un past. Bien. Nunca hubieran tenido, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí. Ahora, quiero remarcar esta otra, lo del drop int. Drop int. Bueno, esta por la siguiente situación no es past simple. Si estuviera solo, sí, pero no está solo. ¿Por qué digo que no está solo? Porque miren, aquí está had.
olvidémonos del adverbio never. Pongámoslo a la par de esto. Este es otro verbal tenses. Es un tiempo verbal en donde se utiliza el auxiliar have más lo que viene siendo un verbo. En este caso no es pasado simple, sino que es pasado participio. Recordarán que cuando estudiábamos lo de los verbos regulares decíamos, mire, está la columna de los infinitivos, está la columna de los past simple y está otra más que es past participle. Y yo les había dicho, a esa no le hagan caso ahorita, concéntrense en la de past simple, porque esa se utiliza cuando trabajamos con el have más el pasado participio. La que eso es otra forma de expresar el pasado. Entonces, vean qué interesante en este speech de Steve Jobs, como él nos narra su vida pasada o sus experiencias de vida, él hace uso de prácticamente casi todos los tiempos verbales para el pasado. Nos usa entre pasado simple, entre pasado perfecto, entre lo que vendría siendo el pasado progresivo. Ok, pero ahí hay otra palabra que es spaced. ¿Qué creen que es esta palabra? Termina en ed. Podríamos pensar, ¿es un past simple para regular? Ok, correcto. No, ¿verdad? No es. Se va a ir a este lado porque no es un verbo. Es más bien un adjetivo para decir espaciado, ¿verdad? Porque hay espacio entre una y otra. Continuemos. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer will have them. Tell me what is the past simple in these other sentences? Okay, look between Windows and Mac. Copy. That's correct. It's a verb. Copy is a verb. Copy is a verb. And is for this rule. Do you remember? It's a verb and ends in Y. Before the Y is a consonant, we have to replace the Y for I and then add ed. Copied, copied, okay? Is for past simple tense. Okay, let's continue with the next. The next says, if I had never dropped out, if I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Try to look for past simple tense. Ok, well, posiblemente haya duda, pero repito. Sí, ok, gracias Ulises, ahí nos ha marcado uno que podría ser past simple, pero analicemos lo siguiente. No le hagan caso ahorita a los adverbios. No se concentren en las palabras como never, como always, como even. No le hagamos caso a los adverbios. Ponga aquí had. Had, pues por sí solo podría ser un past simple. Pero miren, está acompañado de un drop out. O sea que es igual que la anterior. Esta es otra forma verbal diferente al pasado simple. Igual, la siguiente. Esa es con have. Es más, es con would have.
Es con would have. Would have. Entonces, ¿qué sucede acá? Estamos usando el had o el have. En este caso es para presente y el pasado participio. Entonces, ese que está ahí no es past simple. Es más, ese sería es un presente perfecto, que es otro tiempo verbal que vamos a estudiar más adelante. Si ahorita usted se queda así como en el aire, teacher, no caigo, no se preocupe porque es algo que todavía no hemos estudiado. Es decir, lo que yo quiero que vean es la riqueza, digamos, la riqueza de este speech de Steve Jobs en cuanto a formas verbales. Nos hemos ido concentrando solo en las formas del pasado, pero si fuésemos a examinarlo para todos los tiempos verbales, yo creo que aquí aparecerían casi todos. Quizás unos dos faltan, pero el resto ahí están de todos los verbal tenses. Bien, continuemos. Luego dice, of course, it was impossible to connect the dots looking for what? When I was in college. Ok, en esa parte, ¿dónde están los past simple tense? Was. Ok, hay un was que ya está ya marcado. Hay otro was por aquí. Ok, very nice. Y quiero que le For what? presente, ok, it was impossible y forward no es un verbo. Eso es ahí está diciendo, of course, it was impossible to connect the dots. Era imposible conectar los puntos mirando, dice, ¿verdad? Hacia adelante. Eso es forward. Es una preposición. Bien. Bueno, eh, acá quizás nos vamos a detener un momento. Steve Jobs nos está queriendo hacer reflexionar acerca de our past, acerca de nuestro pasado, and our present y nuestro presente. Él lo que está queriendo decir es que ocurren eventos en la vida que uno no sabe por qué ocurrieron o por qué se dieron, pero que cuando vamos viendo hacia atrás, podemos connecting the dots, podemos conectar esos puntos y darnos cuenta que lo que hicimos en el pasado tiene relevancia ahorita que estamos viviendo el presente. Bien. Recordemos que aquí él nos está queriendo narrar algo bien interesante. I don't know if you know about this, but we are going to talking about it a little time. Maybe you know about Thailand. Finlandia, ¿verdad? Es un país europeo de estos países que están en la parte norte. Es un país so cold, es muy frío. Casi todo el año pasa congelado allí, es muy helado. Yo diría que si Finlandia exportara algo para el mundo, fuese diferente digamos, a lo que está exportando actualmente, sería hielo, ¿ya? Porque no hay otra cosa, o sea, el recurso natural de Finlandia es bien reducido. Entonces, los finlandeses, después de la Second World War, después de la Segunda Guerra Mundial, los finlandeses tomaron una decisión y es eliminar el ejército. No army, dijeron ellos, ya no va a haber ejército. Es más, en materia de seguridad, sí hay una policía, pero no es una gran policía. Es decir, desviaron todo el recurso que invertían en esa situación hacia la education. Y los resultados los estamos viendo actualmente, ¿verdad? Thailand o Finlandia tiene a la Universidad de Helsinki, es la universidad más famosa que ellos tienen, porque preparan, digamos, a los mejores profesionales en la actualidad. Pero no vayamos a la universitaria, vayamos a la high school. ¿Qué ventaja tiene el high school de los finlandeses? Que lo mismo que hizo Steve Jobs en el college, en el Reed College, que él nos dice que, recuerden, drop in, drop out, son esas frases verbales que él utiliza acá, que se refieren al hecho de inscribirse, ¿verdad? O meterse a una clase,
¿verdad? Como de oyente, drop in, y drop out, pues dejar los estudios, abandonar los estudios. Entonces, él dice que en el tiempo que se quedó ahí nada más drop in de oyente, se fue a meter a ciertas clases que le llamaron más la atención. Es como que a mí me digan, mire, mi bachillerato va a ser optativo. Eso significa que yo voy a poder escoger qué materias quiero llevar. Como quien dice, a mí no me gustan las matemáticas, pero sí me gusta la historia y los language. Entonces quiero llevar eso. No me gustan las science, pero sí me gustan los socials. O me gustan las science y me gustan las physics. Entonces yo puedo escoger qué estudiar. Eso ocurre en Finland, eso lo hacen los finlandeses y es parte del éxito, digamos, en su sistema educativo. Bueno, let's continue. Veamos lo siguiente. Again, you can connect the dot looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that the dot will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, like karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all that different in my life. Okay, en este paragraph, is there some past simple tense? ¿Encuentran ahí algún past simple tense? May. May, no, may es para expresar posibilidad de algo. Posiblemente, may. Well. Backward. Backward es lo contrario de forward. Forward es ir hacia adelante y backward es ir hacia atrás. Entonces, cuando él dice looking forward es mirando hacia adelante y looking backward mirando hacia atrás in the time. Ok, well, there is not. En este ya no hallamos nada porque aquí ya terminó él de contarnos su historia. Y ya no nos está narrando del pasado, sino que está ya dándonos como la aplicación en el presente de lo que él vivió. You can connect the dots. No puedes conectar los puntos hacia adelante. O sea, él está reflexionando respecto de que lo que hice en mi pasado, aunque en mi pasado quizás no tuvo importancia, no tuvo una relevancia, en el presente posiblemente lo tenga, pero sí hago eso de conectar estos puntos. Ahora, hay algo interesante en este parágrafo. Dos cosas. Lo primero es que él habla de your gut. Your gut. Bueno, esta es una expresión que se suele utilizar mucho en el English. I have a gut feeling. I have a gut feeling. Ok. Un gut o un gut feeling es un presentimiento. Y esto está pensando en cuando las personas dicen que sienten algo en el estómago, que presienten algo y que esa sensación está en the gut, está como en el estómago. Entonces, cuando se utiliza la expresión I have a gut feeling, es como decir, bueno, tengo un presentimiento, pero los presentimientos, digamos que son como instintos. Entonces, lo sentimos físicamente. Él dice ahí, you have to trust in something. Tienes que confiar en algo. Your gut, tus presentimientos, tus corazonadas, your destiny, life, or karma, whatever. Well, y luego hay algo interesante. This approach has never let me down. Never let me down. Bueno, a mí me encanta esta expresión del discurso de Steve Jobs porque, como ya les he contado en otras ocasiones, my favorite band es Depeche Mode. Yo escucho mucho a los señores de Depeche Mode y, de hecho, mi canción favorita de ellos se llama como esta frase. Nada más que hay que agregarle, Never Let Me Down Again. Esa es la canción de Depeche Mode. Never Let Me Down Again. Never Let Me Down, literalmente podríamos decir, hey, no me dejes caer. Yeah. Never let me down, no me dejes caer. Pero también la podemos traducir como no me decepciona. No me decepciones. Si lo dejamos a un your, a alguien como tú, hey, please, never let me down again. No me vuelvas a decepcionar. Well, that's gonna be all. Vamos a ir a la otra parte. My second history is about love and loss. Y aquí, ya que apareció esta palabra nuevamente, explicar something else.
Esas dos cosas son muy diferentes. It's not the same. Pueden parecer similares, pero no. It's different about, talking about history and history. Remember, se pronuncian diferente. Una es history, history, y la otra es history. De hecho, esta debería ser con la H en capital letter. History, history, history. Recuerden que lo que vendría siendo la history con la H, with the H, así como History Channel, tiene que ver con la historia de la humanidad. Lo que ha quedado registrado en los libros o en los medios, digamos, a través de los cuales conocemos ahora el devenir de toda la humanidad. En cambio, story es un cuento, es algo que yo me puedo inventar, una historia, digamos, no real, ficticia, o incluso algo que yo haya vivido. Por eso es que él los llama histories. Son pequeñas historias de quién, de lo que yo viví. Entonces, remember, una cosa es la history y otra cosa son la history, porque la history es mundial, ¿verdad? Es ya más grande y es un subject, considerado un subject, o también podríamos llamarle lo que vendría siendo una signature. Okay, let's continue with the next part. Pay attention. Let's take a look for past simple tense. I was lucky. ¿Dónde está ahí el past? Was. Okay, and I was lucky. I found what I love to do early in my life. Ahí hay dos más. ¿Cuáles son? Fall in love. Very nice. Found and loved. Ok, uno irregular y el otro regular. Los vamos a anotar por acá. Pasado de find y pasado de love. Ok, let's see. Was and I started Apple in my parents' garage when I was 20. Ok, past simple. Started. Very nice, is one. And the other? Was. Ok, was ya lo tenemos, así que solo vamos a agregar started. Ok, was, si no sabemos was, cuando es el nombre que le daba a él a su amigo con el que iniciaron el negocio de Apple. Era otro, el otro sí era ingeniero, ¿verdad? Steve Jobs nunca terminó, pero el otro sí se graduó. Entonces, curiosamente les decían los two Steves, porque los dos se llamaban Steve. Estaba Steve Jobs y estaba Steve Wozniak. Era el apellido del otro, Wozniak. Pero de cariño todos le decían Woz. Ok, interesante. Donde vean estos when I was, es la unión de dos oraciones. Explicábamos anteriormente en clases que el pasado simple se puede utilizar para unir dos eventos que ocurrieron en el pasado, uno después del otro. Por ahí va esta cosa. We worked hard. And 10 years Apple had grown from just two of us in garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. Ok, bueno, vamos a correr un poquito. Ese sería un past simple. Ese de acá ya no, porque está had, sí está had, pero está, miren, a la par de un pasado participio. Entonces no es past simple. Luego continuaríamos. We had just released. Ok, en este igual. Está had, si estuviera solo tal vez. Si estuviera released solo también, pero no. Igual que los anteriores que hemos explicado. Estos apuntan a un pasado, pero no es pasado simple. Luego dice, or finished creation the Macintosh a year early. And I had just turned Terry. Nuevamente, had turned. No es, repito, ese no es pasado simple, ¿verdad? Es otra estructura que la vamos a estudiar más adelante. No se les olvide que la estructura de lo que vendría siendo el pasado simple es sujeto y verbo en pasado simple. Si vemos algo más, ya rompe esa estructura.
And then I got fired. Got fired. Esta sí es pasado simple, pero es una phrasal verb que viene de get fired, que de hecho aquí está, miren. How can you get fired from a company you started? Vuelve a aparecer started, que también estaría siendo verbo en pasado. Entonces, got fired es para decir despedido. Fui despedido. Y lo debemos de ver así. Entonces, si solo fuera fired, podríamos ponerlo de este lado. Para un adjetivo, el adjetivo de estar despedido. Entonces, cuando se usa con get, es una phrasal verb para decir despedido. Por eso está en presente, get fired and got fired. Well, as Apple grew, en ese tenemos grew, que este sí es, miren, aquí estaría más clara la diferencia entre past simple y otro pasado que no es past simple. Por ejemplo, este, miren, es el pasado participio del verbo grow. Y este es el pasado simple. As Apple grew, ¿ok? As Apple grew, we hired. Ok, otro pasado simple de contratar. Hired. We hired. Ok, someone who I thought was, está un was, y luego está very talented. Very talented. Ok, en ese del very talented hay que poner atención porque si bien es cierto, es uno de los que termina en ed, no es, ¿verdad? O no cumple, digamos, la función de lo que vendría siendo un verbo, sino que es más bien un adjetivo, ¿verdad? Para decir talentoso, ¿verdad? Alguien talentoso. Entonces lo vamos a agregar acá. Esto es para recordarnos que no todo lo que termina en ed es un past simple tense en la parte de los regular verbs. To run the company with me and for the first year so things went. Ok, aquí tendríamos el pasado para go, went, well. But then or vision of the future began. Tendríamos otro past to diverge and eventually we had a falling out. Este sí sería pasado porque está solito, ¿verdad? Y ese falling out no es un verbo en ing. When we did, tendríamos un did, or board director sided, sería este otro past tense, him, que se fueron al lado de él. So, at Terry, I was out, and very policy out. We had been, ese es otro tiempo verbal que en su momento lo estudiaremos. Pero bueno, ahorita we are going to finish. Ya se me terminó el tiempo. Time is over. We are going to say bye-bye for today. But remember, tomorrow we have another class. Please take care and God bless you. Bye-bye, everybody. Bye-bye, teacher. Nice, see you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Teacher, you have a few minutes. Ya casi se me termina, Zoila. No creo que me vaya. Ok, le mandé la información por WhatsApp. So, lo revisa, please. Ahorita. Thank you. Good night, teacher. Okay, bye. Good night. Okay, thank you.